Buenos días, maestro, compañeros. El día de hoy nuestro grupo viene a hablar de las microondas, ¿verdad? Esta presentación es para la clase de electromagnetismo 2, sección 1600, supervisada por el ingeniero Orlando Fortín. Antes de empezar a hablar de las microondas, primero hay que hablar de la tecnología en la cual nosotros nos hemos acoplado, ¿verdad? Hemos empezado a vivir. Es una tecnología que tiene mucha demanda. Eh, Hablando del tema de tránsito de datos, la forma de comunicación cuando se crea una nave, cuando se crea un avión, incluso cuando mandas un mensaje, a través de ella van ondas que se están moviendo para poder llegar a, a su receptor, ¿verdad? Así que lo que el que manda y el que recibe a través de ella ocupa unas antenas. ¿Qué sucede? Tampoco podemos ponerle una antena enorme a un avión, por ejemplo, a un cohete teledirigido. No se podría hacer eso porque, no sé, supongo que ha de ser las partes aerodinámicas de los vehículos. Un barco que tampoco sea tan grande, tampoco le van a poder poner una enorme antena, ¿verdad? Así que para solventar estas situaciones se ha presentado las microantenas, que las microantenas son lo que son, ¿verdad? Unas antenas pequeñas, y en este momento hablaremos de ellas, ¿verdad? Lo que le mencionaba, en el mundo actual se necesitan nuevas tecnologías de comunicaciones para diversos usos. Estas son una de las tecnologías de comunicación han sido creadas, como por ejemplo en los aviones, ¿verdad? En las naves espaciales, satélites y, como antes ya les mencionaba, cohetes teledirigidos. En la creación de estas tecnologías, el tamaño del peso, el costo, el rendimiento, la facilidad de la instalación y el perfil aerodinámico de dichos elementos son limitadamente importantes para su desarrollo y su mejora. Es como dicen, ¿verdad? Uno encuentra un valioso tesoro en lo más pequeño. Es lo que sucede. Como les decía, no pueden ponerle una enorme antena a lo que es un avión. Estas microantenas son también conocidas como microstrip. Son usualmente un tipo de antena que se fabrica usando tecnología fotolitográfica en una placa de circuito impreso. Este tipo de antenas es comúnmente utilizada en ondas de microondas, ¿verdad? Son pequeñas las ondas que transmiten, pero ya iremos hablando un poquito más de eso. Aquí nos podemos ver, mencionamos que los primeros estudios se remontan en el 1953 y poco después surgiría una patente. Pero cabe mencionar que en los registros se empezó a estudiar bien en 1970, pero nadie le prestó atención. A pesar de que los primeros se estudió en 1953 y en 1955 encontró una patente, pero en 1970 se empezó a estudiar más detenidamente, pero tampoco aún así nadie le prestaba atención. Estas antenas son de perfil bajo, se adaptan muy bien a diferentes superficies y también se pueden meter a donde sea, ¿verdad? Algo pequeño se puede meter en cualquier parte y suele ser bastante económicas a la hora de su fabricación, gracias a la nueva tecnología y a la fabricación de circuitos impresos. Las microantenas consisten en una pequeña cinta una pequeña cinta o placa metálica donde se sitúa una pequeña fracción de longitud de onda sobre el plano. Aquí podemos ver dónde está la placa, ¿verdad? Todo esto es la antena, aquí está. La microantena está diseñada para que tenga un patrón normal a su radiador lateral. Esto se logra eligiendo correctamente el modo, ya sabemos, ¿verdad? El modo TM, el modo TE, el modo, depende, ¿verdad? De excitación bajo el parche. La correcta radiación puede ser lograda por un juicioso modo selectivo. Para una banda rectangular del lado L, el elemento cumple con las condiciones de dimensión de largo y ancho.
suficiente con que tengamos nosotros algo así. No, como antes mencionamos, fácil creación de estas antenas, fácil fabricación. El diseño de las microantenas. Lo más deseable de un buen rendimiento de la antena son sus sustratos gruesos cuyos dieléctricos constantes están en el extremo inferior del rango. Ahora, nos preguntamos cuánto tiene que ser ese extremo inferior, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más adelante en la diapositiva, aquí lo vamos a ver, pero vamos hablando, ¿verdad? Como podemos ver, si se cumple el rango inferior sobre el rango, podemos tener una mejor eficiencia, un mayor, una mayor ancho de banda, campos débiles ligeros con una radiación en el espacio. No perturba el espacio, en pocas palabras, ¿verdad? Aquí podemos ver las formas representadas de las microondas, las cuadradas, rectangulares, dípodes, circular, elipsoide, triangular. Podemos ver, ¿verdad? Pero como la forma más común del parche rectangular son el parche rectangular, el cuadrado, el círculo, debido a su fácil fabricación. Les iba a comentar en eso, ¿verdad? Las más fáciles de hacer serían esta y esta, por su fácil fabricación, ¿verdad? Las características específicas. Las características específicas que deben cumplir, como el ancho de la tira conductora debe ser muy delgada, son características que tienen que cumplir, ¿verdad? Debe ser mucho más pequeña a la longitud de la onda libre. El L de la tira conductora debe ser entre 1/3 y 1/2 de la longitud de la onda libre, que tenemos expresado, ¿verdad? Donde L es la longitud, lo que antes mencionábamos. El ancho del sustrato dieléctrico debe ser muy grueso, pero siempre menor a la longitud de onda del espacio libre, y su permitividad eléctrica debe ser constante, debe tener un valor de 2.2 a 12. Si cumple esto, nosotros podemos ganar estas eficiencias, podemos ganar estas mejoras. Antena de microbanda. A menudo se integran en otros circuitos de microonda. Me explico, o sea, estas se meten dentro de las otras, ¿verdad? Puesto que deben alcanzarse entre un buen rendimiento de la antena y un diseño del circuito. La microantena también se denomina antena de parche. El parche radiante puede ser cuadrado, rectangular, dipolo, de la misma forma, ¿verdad? Puede ser iguales a estas. El parche metálico, por lo general, está hecho de cobre. Ventajas de la fusión, podría decirse, de las dos antenas. Se trata de una estructura plana. Aquí podemos ver una estructura plana. Presenta un bajo peso, es fácil de fabricar y tiene bajos costos. Existan, y las desventajas, existan ondas de superficie que conviene tener en cuenta en su caso eliminar, ¿verdad? Presenta modo de alto orden, tiene baja eficiencia, son de banda estrecha y tiene baja pureza de polarización. Ahora, con algunos métodos de los cuales nosotros podemos alimentar, ¿verdad? Podemos alimentar, lo podemos decir, que ellos reciban esas ondas con las cuales ellos puedan transmitirnos una imagen o darnos a nosotros una señal, ¿verdad? Las más populares son la línea de microtira, sonda coaxial, acoplamiento de apertura, acoplamiento de proximidad. Por aquí tengo que la línea de microtira es la más fácil de fabricar. Aparte de eso, al momento de nosotros analizar estas antenas, el método más utilizado es la línea de transmisión. El funcionamiento. Cuando la antena es excitada, las ondas generan dieléctricos
en el dieléctrico se refleja y la energía es irradiada a los bordes del metal. Podemos observar un patrón de radiación en la antena, ¿verdad? El patrón es muy amplio y tiene poca directividad, que la directividad, tengo por aquí, que es un fenómeno característico de las ondas sonoras. Estas expresan un nivel de presión sonora y normalmente se utilizan para diseñar antenas, ¿verdad? Se utilizan para diseñar antenas como transductores. Para aumentar la directividad también podemos hacer arreglos a los parches, ¿verdad? El patrón de la antena de parche es unidimensional, o sea, agarra para todos lados. Ahora, un desarrollo matemático. La frecuencia central de la antena depende de la longitud de la tira conductora. La frecuencia central es igual a la conductividad entre 2, la longitud entre la permitividad, donde ya tenemos, ¿verdad?, la permitividad del sustrato eléctrico, pero también esto se puede hacer como 1 entre la longitud de la permitividad en el espacio por la permitividad del sustrato eléctrico por la permeabilidad. Aquí tenemos, ¿verdad?, donde L es la longitud de la tira. El patrón de radiación normaliza está dado por esta expresión, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que esta E es el, vamos a ver, es el que corre de esta forma, y donde tenemos el ρ corre de arriba hacia abajo, ¿verdad? Sería el seno de K por W entre el seno de teta, seno de... Aquí tenemos la expresión, ¿verdad? Donde K es igual a 2 pi por la longitud de la onda, y donde W es el ancho de la tira conductiva. Para encontrar la magnitud, podemos hacer la componente de teta al cuadrado más la componente de ρ al cuadrado. La directividad de estas antenas está entre 5 a 7 decibelios. Para ir finalizando, las microondas en el mundo actual, como antes se mencionaba, el crecimiento es exponencial. Se están llevando a los operadores de la tecnología a buscar nuevas soluciones con el objetivo de lidiar la presión y el crecimiento de la demanda de tráfico de datos que esta supone. Ya los teléfonos actuales, de tan inmensamente que ha crecido la tecnología, y no solo crecido, se ha expandido, los servicios telefónicos ya no abarcan, así que están buscando nuevas formas. Las torres existentes no son capaces de soportar las necesidades del área con el tráfico de datos intenso. A todo esto le sumamos el alto coste de instalación de las estructuras. Estamos hablando de los postes que se ponen ahí, porque esos postes son los cuales nosotros podemos recibir señales, ¿verdad? Es muy posible que la respuesta se encuentre en las microantenas para poder nosotros solucionar esto, porque las instalaciones, como ya mencionamos, de estas estructuras son muy caras, difíciles, no, tal vez no difíciles, pero va a llegar a un punto en el cual tampoco podemos llegar a llenar el mundo de palos, ¿verdad? De postes. Así que las microantenas parecen presentar una respuesta a lo que es esta situación por lo que estamos pasando. Estas proveen un rango de alcance de 10 metros de área en un área urbana y hasta 2 kilómetros en emplazamientos rurales. Las microantenas son discretas y pueden ser colocadas en estructuras ya existentes, como ser un semáforo, ¿verdad? Si aquí están puestas, un semáforo, una farola, carteles de publicidad y una fachada de unos edificios, o incluso un árbol que ya nació, ¿verdad? Lo podemos colocar ahí y pasa desapercibido, porque estas tienen el tamaño de una caja de unos zapatos, no como los transformadores. A medida que los operadores de la telefonía móvil incorporan las microantenas a su red, las antenas tradicionales podrán retirarse progresivamente, como consecuencia de las necesidades de las operadoras a reducir el coste.
como era de esperarse. Al momento de nosotros estar poniendo una mejor antena, nosotros tenemos que irnos deshaciéndole más porque esto implica mantener esas antenas, las grandes, por, por separarlas, implica mantenimiento, a pesar de que ya no sean tan funcionales, o sí lo sean, pero no como nosotros quisiéramos. Mantenimiento, eh, espacio espacio de más, no como las microantenas, ¿verdad? Como ya dijimos, se pueden colocar en cualquier parte. Como suficientes microantenas, cuando suficientes microantenas sean utilizadas en áreas de altas densidades, su cobertura se sobreponga con las torres tradicionales, los operadores muy posiblemente considerarán desmantelar las antenas tradicionales, los que antes mencionábamos, ¿verdad? Ahora, ventajas y desventajas de las microantenas para englobalizar. Producen una tensión de minuatenuación, dado que se producen dispositivos más pequeños con materiales más livianos. Producen una tendencia de de miniaturización, casi no saturación, creo que es saturación, no hay mucha saturación como son productos más pequeños, con materiales más livianos, ¿verdad? O sea, no se va a ver tanto molote. Fáciles de integrar en todo tipo de superficie, son fáciles de producir en masa, son fáciles de adaptarse en circuitos de microondas, debido a su técnica de impresión es fácil unirla con el resto de los circuitos, son más livianas y son más fáciles de instalar. En las ventajas, ¿verdad? Ahora, las desventajas, baja potencia en la radiación, cosa que era de esperarse porque son más pequeñas, no van a tener el mismo poder que las grandes, dado que no pueden soportar altas potencias en los componentes de los microchips, lo que antes mencionaba, baja eficiencia debido al ancho de banda angosto, como antes, no sé si lo comenté antes, pero mientras tengamos nosotros un ancho de banda más grande, la longitud la longitud L crece. Así que como, como, como L es pequeño, una microantena, el ancho de banda se hace pequeño. Son afectadas por factores térmicos, ¿verdad? Me imagino que el calor, el agua. Tienen grandes pérdidas omniónicas. Estas generalmente ocurren en un sustractor eléctrico y un conductor metálico de microstrip. Algunas aplicaciones. Se utilizan en aplicaciones aeroespaciales, se utilizan en aplicaciones de antena de bajo perfil, ¿verdad? Como antes mencionábamos, lo que es la sustitución de las antenas tradicionales por estas. Se utilizan en aplicaciones también, aplicaciones táctico-militares. Actualmente se está buscando la posibilidad de utilizar en las áreas urbanas para cubrir la demanda del tráfico de datos debido al tamaño del costo y de fácil instalación. Espero que hayan comprendido, hayan entendido. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.